con Eduard Málaga, congresista independiente, a quien le damos la bienvenida porque estamos en comunicación vía telefónica. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Mayra. Un saludo para toda la audiencia de Perú 21 desde el Parlamento. Estamos aquí en la sesión del Pleno todavía. ¿Cómo ha asimilado la presentación de esta denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo y qué lo ha motivado nuevamente a retomar el tema de la moción de vacancia? Bueno, la moción de vacancia nunca se dejó de lado. Un segundo, están llamando a votación, me vas a perdonar. No se preocupe, congresista, lo esperamos, estamos aquí al pendiente. Muy bien, ya marqué, ok. Entonces, decía que no es que se ha retomado porque nunca se dejó. Lo que hemos hecho es algo que quizás algunos no han entendido, que es socializar la moción de vacancia por varias semanas para darle tiempo a la ciudadanía, a los medios, a que la descarguen. Es pública, es uso público, hemos recibido sugerencias, actualizado, y a medida que se iban produciendo los destapes, las nuevas revelaciones, tanto periodísticas como de la Fiscalía, se ha ido, digamos, engrosando, se ha ido sumando los argumentos. Entonces, lo que ha pasado el día de ayer, anteayer y ayer, con la presentación de la denuncia de la fiscal, basada en el informe del equipo especial, ha sido contundente, ha sido realmente una suma muy valiosa para la moción, porque si bien la acusación, la denuncia constitucional de la fiscal corre por su propia cuenta ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, como lo has mencionado, la moción de vacancia se ve enriquecida con un cuarto argumento. Teníamos 3 argumentos ya que sustentaban la incapacidad moral permanente del presidente, y ahora tenemos un cuarto que es básicamente haber pisoteado la autonomía del Congreso, del Parlamento, cooptando votos y conciencias a cambio de favores políticos. Entonces ahora tenemos una moción de vacancia mucho más fuerte, y creo que con la gravedad de lo que se ha revelado ya es hora de presentarla. Por eso ya estamos circulando la versión escrita, impresa, entre nuestros colegas para que hagan sus últimos ajustes y empiecen a firmar. Eso ha empezado a hacerse hoy. ¿Cómo de repente ha empezado a conversar con los colegas de algunas bancadas, pero ellos cómo toman esta tercera moción de vacancia? ¿Qué es lo que le han podido alcanzar? Los llamados bloques democráticos de oposición están alineados en apoyar. No hay un consenso exacto sobre el timing, si es esta semana, es la otra, pero obviamente todos están de acuerdo en que es algo que hay que apoyar. Las bancadas indecisas, como quizás Podemos o Somos, hemos tenido conversaciones con algunos de sus miembros que también se muestran a favor, entonces hay la expectativa de que puedan sumarse a estas bancadas. También es interesante que uno de los congresistas sindicados como Niños ha expresado en una entrevista exitosa, me parece, su intención de firmar la moción de vacancia. Sería interesante entonces ver que de repente, con suerte, estos congresistas, a fin de limpiar su imagen, a fin de demostrar una postura coherente con su presunción de inocencia, firmen la vacancia. Sería un giro interesante porque justamente se ha argumentado todo este tiempo que estos congresistas eran los que bloqueaban la vacancia. Así que hay cambios interesantes. La temperatura en cuanto a la opinión sobre la moción de vacancia viene cambiando. Incluso a los especialistas se les hace cada vez más difícil argumentar en contra de sus argumentos. Básicamente son negación, o es decir, no hay pruebas, ¿no es cierto?, o criticar o censurar al mensajero, ¿no?, tildar a quienes acusan al presidente de fujimorista, de golpista, etcétera, pero no hay respuestas contundentes a los argumentos. Entonces estamos viendo una evolución de la situación, que era lo que queríamos. Nosotros dijimos, vamos a esperar varias semanas mientras se enriquece y se actualiza la moción, justamente porque todas estas revelaciones iban a aportar un elemento de presión sobre estos actores. Bien, congresista, ¿qué opinas sobre esta intención del presidente? Parece que se hubiera desesperado porque ha pedido que se paralice esta tercera moción de vacancia cuando ni siquiera ha sido presentada. Bueno, para empezar, este pedido de amparo, es improcedente, no va a funcionar, y se lo van a decir muchos estudiantes de Derecho. Pero lo que sorprende es justamente que se haya presentado, en el caso de la moción de vacancia, contra una moción que ni siquiera todavía se ha sustentado ni se ha presentado oficialmente. O sea, digamos, legalmente en el Congreso todavía no hay una moción de vacancia presentada en la mesa directiva. Además, el mismo abogado del presidente Beña Espinosa ha mostrado su sorpresa por esta acción de amparo. O sea, aparentemente se ha hecho sin su conocimiento. Para mí, todo esto significa que el presidente es un animal atrapado, un animal desesperado, con miedo,
y a pesar de que la retórica del Consejo de Ministros y el mismo es que no lo van a obligar, que no tienen miedo, pues está demostrando que tiene miedo. Porque incluso recordemos cuando el presidente y sus ministros vinieron a hablar con el nuevo presidente del Congreso, señor Williams, uno de los pedidos, me parece que el ministro Salas, fue que no se agende la siguiente moción de vacancia. O sea, si no les preocupara, no estarían realmente con estas acciones desesperadas. Lo que estamos viendo es un presidente cercado, que siente que tiene que jugarse todas las digamos, maniobras o recursos a su favor para evitar ser removido del cargo. ¿Cree que es necesario de todas maneras que se trate del juicio político? Porque la vacancia es una facultad meramente del Congreso, pero que también contiene juicio político. Y eso se debería anteponer a una denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación, y lo digo así porque parece que todavía este recurso va a llevar tiempo, como lo señalé al inicio de la entrevista. Sí, es importante tener en cuenta que hay varios recursos en este momento, varios instrumentos que están siendo utilizados en contra del presidente. Por un lado está la denuncia constitucional, la fiscal, que es un antejuicio político. Lo que se busca es levantarle la inmunidad para que pueda ser juzgado, ¿no es cierto? Eso es muy diferente a un juicio político, que es la denuncia que nosotros también hemos presentado por el uso indebido del avión presidencial. Ambos casos tienen que pasar por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por la Comisión Permanente y por el Pleno, y como bien has explicado, se trataría de 1 mes y medio, 2 meses hasta que estén las cosas listas. Por otro lado, el Congreso tiene la prerrogativa de aplicar los artículos 113 o 114. El 113 es la vacancia por incapacidad moral permanente, 113.1, que es lo que estamos moviendo en este momento, que no requiere ese proceso que hemos mencionado anteriormente, y el 114, que se refiere a la suspensión del presidente también por el Congreso, no por pedido de la Fiscalía. Entonces, todos estos tienen que seguir, en mi opinión, un curso independiente, y como bien dices, si es que la acusación constitucional pues tarda su curso, yo creo que la vacancia se hace el mecanismo más seguro, más limpio, más legitimado, dado que venimos hablando de esto hace mucho tiempo. Creo que más gente ya entiende de qué se trata, y además no tiene la controversia que tiene la acusación de la fiscal, porque lamentablemente, como nuestras normas y leyes se escriben siempre con un margen de interpretación, ahora está la discusión de que si el artículo 117 se puede inaplicar o no en el marco de estos artículos de la Convención de Naciones Unidas. Entonces hay una discusión legal que tiene que resolverse, y eso probablemente va a tomar un tiempo. Por eso, insisto, la moción de vacancia por incapacidad moral permanente yo creo que es el instrumento más limpio, más seguro, en el cual tenemos que apostar por conseguir esos votos que faltan. ¿Cree, viendo cómo se está dando el camino, cómo se ha venido dando esta denuncia constitucional, los hechos que se han venido conociendo en contra del presidente de la República y que todavía falta conocer porque hay detalles que aún no han salido a la luz, cree que esta vez esta tercera moción de vacancia prospere? No se trata de creer, Mayra, se trata de hacer lo que está en nuestras conciencias. Por supuesto que la idea es conseguir los 87 votos. A diferencia de un político tradicional, no hemos empezado contando los votos que tenemos, sino hemos empezado construyendo argumentos para conseguir los votos. Pero además es importante recalcar que la remoción del presidente, como parte de una fórmula compleja de salida de la crisis que involucra adelanto de elecciones y reformas, pero la remoción del presidente se hace ya una necesidad moral, una obligación ética, de honra de parte de los congresistas. Un congresista no puede mirar al costado y decir: yo permití que mi país sea saqueado, sea utilizado como un botín por este presidente y no hice nada porque pensé que no tenía los votos. Es decir, quien nos dice no tienen los votos, no lo hagan, me está pidiendo que nos quedemos cruzados de brazos ante uno de los esquemas más corruptos que hemos presenciado en los últimos años. Eso es inaceptable. Muy bien, congresista, muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí en Perú 21 TV, explicándonos un poco cómo va el proceso de la tercera moción de vacancia, que, ojo, todavía no ha sido presentada, pero que está en proceso de recolección de firmas. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Mayra. Un saludo.